El corazón no es un órgano cualquiera, sino que es un órgano central, vital. Sin la Eucaristía, la Iglesia no puede vivir. Vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios en este curso sobre la Eucaristía. Como ven, hoy vamos a centrarnos en dos herejías que dieron ocasión a que el dogma eucarístico se desarrollara. Como iremos viendo a lo largo de la clase, gran parte de los problemas que iban surgiendo son problemas que se basan en el lenguaje, en la terminología. Es decir, la teología tiene siempre un lenguaje, tiene que tener a la fuerza un lenguaje preciso. No se puede andar con vaguedades. Por eso los términos que se utilizan tienen que tener un sentido muy claro. Entonces, en esta época, pues a veces se interpretaban de manera distinta los mismos términos y eso daba lugar a confusiones. Ya veremos sobre esto. Entonces, poco a poco, y es lo que se va a ir haciendo con el tiempo y con el estudio, pues se van a ir fijando términos, por ejemplo, como el de transustanciación, que hoy conocemos, pero que todavía no estaba claro. Y la presencia, lo que es la idea, que es muy importante, ya salió ayer un poquito, de lo que significa la presencia sacramental. No oponer, veremos, no se puede oponer real a sacramental. Y al mismo tiempo tampoco se puede entender real en sentido material. Vamos a ver que tiene que haber un equilibrio entre lo que es el ultrarrealismo, que pretende pues tener eso, una presencia material de Cristo, con lo que es el sentido simbólico. Esos dos serían los extremos y la doctrina católica siempre está en medio. La doctrina católica es siempre una especie de equilibrio. Jesús es Dios y hombre. En la Trinidad tenemos que son tres personas y una naturaleza. Es la libertad y la gracia. María es virgen y madre. Y se trata no de oponer extremos, no de decir o, sino y. Es decir, de aunar realidades que aparentemente a la razón humana le resultan difíciles de entender o le resultan contrapuestas. Bueno, pues este es el primer autor que vamos a estudiar, Pascasio Radberto, es del siglo IX. Entonces, Pascasio Radberto fue un monje, él nació en Francia, en Soissons, en el año 790, finales del siglo VIII, pero bueno, su ministerio, sus escritos son del siglo IX. En el 822 entró como monje en el monasterio de Corbie, en el norte de Francia. Alrededor del año 831 escribió su obra eucarística que se llama Liber de Corpore et Sanguine Domini, libro sobre el cuerpo y la sangre del Señor. Que algunos consideran como el primer tratado, el primer libro orgánico, la primera síntesis que se escribió sobre la Eucaristía. ¿Por qué escribe este libro? Porque otro monje, un discípulo suyo, llamado Warin, con W-A-R-I-N, que era abad de un monasterio en Inglaterra, le presenta sus dificultades para vivir o para aceptar el misterio eucarístico, dado que ya en esos tiempos se empieza a forjar, se está fraguando una mentalidad que podemos llamar empirista. Empirista significa lo empírico es lo comprobable, lo fenoménico, lo que se ve. Entonces empieza a surgir como una tensión entre las dificultades que experimenta la razón, porque lo que perciben los sentidos es pan y vino, no se percibe otra cosa. Entonces el que se pueda ir más allá de lo que los sentidos perciben. Entonces, esa dificultad entre lo que ven los sentidos y lo que la realidad de la Eucaristía es la que este discípulo, Warin, le presenta a Pascasio Radberto, y para darle solución o para dar respuesta escribe esta obra
de la que estamos hablando, el liber de corpore et sanguine Domini. Un concepto importante que Pascasio Radberto señala es, en definitiva, el cómo explicar esa presencia eucarística. Entonces, vemos que él sostiene que no hay oposición entre infigura, una presencia infigura o in misterio, y una presencia verdadera. Decir que Cristo está presente in figura o in misterio, en los padres de la Iglesia significa que está presente de una manera sacramental, pero ese modo de presencia no debe oponerse a la realidad, sino que esas dos categorías, esas dos realidades son compatibles. En el sacramento está esa presencia in figura, pero es una presencia real, una presencia verdadera. Hay una presencia ontológica. Vemos también o veremos cómo, en definitiva, detrás vamos a empezar a tocar categorías que son filosóficas. El concepto de sustancia, cuando hablamos de transustanciación, pues son categorías filosóficas, no son categorías meramente experimentales, que se palpan por los sentidos, sino son categorías filosóficas que nos hablan de una realidad que está más allá de los sentidos. Siguiendo la línea de los padres de la Iglesia, sobre todo de San Ambrosio de Milán y de San Agustín, que fueron grandes autores en su magisterio sobre la Eucaristía, Pascasio Radberto dice que la imagen o la figura del símbolo contiene la verdad y nos asegura que hay también una identidad entre el cuerpo de Cristo, que está presente en la Eucaristía, y el cuerpo de Cristo que nació de María la Virgen. Fíjense también, esto es un pequeño detalle, pero creo que es importante, que siempre dicen es el cuerpo de aquel mismo Cristo que nació de María la Virgen, que fue crucificado, que resucitó. No dicen el mismo cuerpo, es el mismo cuerpo pero no en el mismo estado, sino que está en estado glorioso, y además veremos que ese modo de presencia es como la clave para entenderlo todo, es una presencia sacramental, in sustancia o in misterio, in figura, pero entendido en el sentido fuerte de que hay una realidad objetiva. Por tanto, no es solo una figura, sino que hay una realidad. Pascasio Radberto dice, debe creerse que después de la consagración no hay otra cosa en la Eucaristía que la carne y la sangre de Cristo, si bien en la figura del pan y el vino. En la figura significa bajo las apariencias, bajo las especies. Pero ven, insisto, que no se trata de contraponer figura a verdad. Esta consagración eucarística, dice Pascasio Radberto, se realiza por la potencia de la palabra de Cristo y por la fuerza del Espíritu Santo. Nos indica también el cómo se realiza, por la potencia de la palabra de Cristo. Ya ayer comentábamos cómo San Ireneo de León, él mismo es el primero que daba una explicación del modo, y él hablaba también de la potencia de la palabra. Es lo mismo que dirá también San Ambrosio de Milán, el Dios creador que dijo hágase y comenzó a existir el mundo. Donde no había nada comenzó la realidad. Pues ese Dios o Cristo que tiene fuerza con su palabra para realizar los milagros y que habla y que hace los milagros en nombre propio, no en nombre de otro, como hacen los profetas. Los profetas invocan el nombre de Dios para hacer un milagro, el profeta Eliseo, por ejemplo. Pero Cristo hace los milagros en nombre propio, es un signo también de su divinidad. Habla con autoridad, con su propia voz, con su propia palabra, con su propia autoridad, pues dice a la tempestad, cálmate, o dice a Lázaro, sal del sepulcro, y resucita. Entonces, en esa fuerza de la palabra de Dios, esa fuerza que es creadora, pues se realiza, y por la potencia del Espíritu Santo, se realiza ese prodigio de la conversión de los dones.
Para Pascasio Radberto, lo que estamos diciendo, la figura es la apariencia visible, lo que se ve, lo que hoy nosotros llamamos las especies eucarísticas, y que es como la sombra o el signo de una verdad oculta. Esa verdad oculta es para Pascasio Radberto el cuerpo de Cristo. Nuestros sentidos perciben el signo, la figura, las especies, pero nuestra fe cree en la presencia invisible del cuerpo y de la sangre del Señor. Veremos también cómo Santo Tomás explica o intenta explicar y afirma esa presencia real, pero al mismo tiempo invisible, no perceptible a los sentidos. Ahora, Pascasio Radberto está como abriendo camino. Sus afirmaciones están bien encaminadas, pero no llegan todavía a tener la precisión que vamos a ver después en Santo Tomás de Aquino. El cuerpo eucarístico, afirma él, no tiene las mismas modalidades que el cuerpo histórico. No es una carne física que se toque, sino que en la Santa Eucaristía estamos hablando de que ese modo de presencia es especial. Es una presencia sacramental, después veremos una presencia sustancial, pero ese modo de presencia es distinto, ese cuerpo eucarístico es distinto en sus condiciones al cuerpo histórico de Cristo. Además es una presencia espiritual, como digo, no material, porque se trata también de la carne resucitada del Señor, esa carne que ha sido transida por la fuerza del Espíritu Santo en la resurrección. Los límites de Pascasio Radberto, pues que le faltan todavía categorías filosóficas. Piensen que los términos como sustancia, accidentes, pues son propios de la filosofía de Aristóteles, que aunque Aristóteles es del siglo VI a.C., sus escritos, su doctrina, estaban desconocidos en el Occidente, porque se habían perdido y solamente se conservaban traducciones al árabe. Y después fue precisamente en la Escuela de Traductores de Toledo donde esas obras de Aristóteles se tradujeron nuevamente del árabe al latín, y de esta manera Santo Tomás de Aquino pudo recoger las doctrinas de Aristóteles y aprovechar lo que tenían de aprovechable, que era mucho, desde el punto de vista filosófico. Saben que la razón, ahora lo veremos también en los próximos autores, tiene que estar también al servicio de la fe, pero la fe no es una fe fideísta, una fe que diga, pues yo cierro los ojos y creo, sin más, ¿no? Sino que nosotros es la fe que busca entender, porque la fe no es fruto de un silogismo, pero la fe es también razonable, no es absurda. Entonces, iluminado por el Espíritu Santo, también la teología hace ese esfuerzo de llegar a comprender lo que es comprensible o buscar explicaciones racionales a lo que se puede llegar, y después, donde entra la fe, pues entra la fe. Pero la razón no está fuera de la fe, sino que hay esa armonía entre las dos también. Entonces, a Pascasio Radberto le faltan todavía las categorías filosóficas para poder dar una explicación completa, pero vemos que está en el camino adecuado. Él además afirma que la Eucaristía es un verdadero sacrificio, siguiendo a los padres de la Iglesia, que tampoco dan grandes explicaciones, pero nos transmiten certezas, afirmaciones, realidades. Él dice que el sacrificio del Señor ha tenido lugar semel, en latín, es una vez. Es muy importante ese concepto de que el sacrificio de Cristo no se repite, no se repite. Cristo ha muerto una sola vez y ya no muere más. Lo que tenemos son participación sacramental, actualización del único sacrificio de Cristo. Lo que se repite es esa actualización en el tiempo, pero el único sacrificio de Cristo no se repite. Dice así, con este texto termino, a Pascasio Radberto: esta inmolación no estaría en el sacramento sin aquella que ocurrió antaño, la cruz. No habría sacrificio verdadero en la Eucaristía si no tuviera una referencia al sacrificio real de Cristo en la cruz. Pero la víctima es inmolada cada día por nosotros in misterio, en la manera sacramental. De modo que nosotros con el pan
podemos comer aquello que fue colgado de la cruz, y del cáliz podemos beber aquello que emanó del costado de Cristo. Estas palabras están tomadas de San Agustín. Dice: reconoce en el pan lo que pendió de la cruz, reconoce en el cáliz lo que emanó del costado. Entonces, si bien hay esa identidad y se afirma esa identidad, al mismo tiempo se está subrayando que la realización, la actualización de ese sacrificio se hace in misterio, a través del sacramento.